Alabado sea Jesús. Vamos a hablar en este día sobre Lucas capítulo 8, verso 11 creo que es. 8, no, pero quiero empezar en el 1. Pero vamos a ver la evangelización. 8. Vamos a hablar de evangelismo. Vamos a tener una serie sobre evangelismo. Puesto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la obra del cristiano se hace a medida que recibe fe. Y para eso necesitamos la palabra del Señor. Dice Lucas 8:1. Aconteció pues que Jesús iba por toda la ciudad y aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, pues no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. En este pedacito que hemos leído de la palabra, habla la historia donde Jesús está evangelizando. Está evangelizando y trayendo el conocimiento del reino de Dios. Y vemos que aquí la multitud que se le reunió para escucharlo, hay algo interesante que dice que en este caso el Señor tenía testimonio alrededor de él de personas sanadas y de personas liberadas de espíritus, y que se reunió una gran multitud para escuchar a Jesús. Y nuestro Señor le habla a esa multitud una parábola, y le habla una parábola que todos decimos, bueno, esas personas entenderían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué Jesús le habló una parábola a estas personas? Y al final le dice: el que tiene oído para oír, oiga. Quiere decir que el Señor nos muestra que no todos aquellos que van a escuchar la palabra de Dios tienen el oído para oír la palabra de Dios. Y eso es importante que lo sepa todo aquel que va a llevar el evangelio, para que no se frustre y no piense que él va a convertir a la gente, sino que la gente la convierte Dios. Y que uno tiene que llevar la palabra, pero Dios es el que da el fruto. Y aquí dice que la semilla cayó en varios lugares. Cayó en la tierra fértil, cayó al lado del camino, cayó entre las piedras, cayó entre los espinos y cayó en tierra fértil. 4 lugares diferentes, y a cada uno le digo lo que le pasó. Entonces, cuando él termina esta parábola y le dice: el que tiene oído para oír, oiga, es una palabra fuerte. Y continúa y dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Los discípulos no entendieron el evangelio que estaba predicando el Señor Jesús ahí. No entendieron el evangelio. Y él les dice: a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. La palabra de Dios es un misterio. Viene como misterio a nosotros, porque nosotros no entendemos el reino de Dios. Pero dice: a ustedes sí les voy a enseñar los misterios del reino de Dios. ¿Y por qué no se lo enseñó a nosotros? ¿No estaba predicando él para salvar a todo el mundo? Dice el Señor: pero a los otros por parábolas. Oigan lo que dice: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? El que conoce los corazones, dice que hay corazones que no van a entender, ni van a ver, ni van a escuchar, ni van a oír.
corazones, Jesús predicando la palabra de Dios, habían corazones allí que no estaban dispuestos para conocer y comprender el reino de Dios. Y Jesús le habló en parábola para mostrarle a los apóstoles, cuando ellos estuvieran en el mundo predicando, que habían personas que ellos no entenderían, pero que tenían sus corazones cerrados a la palabra. E iban a escuchar la palabra, pero no la iban a entender, no la iban a percibir. Y Jesús les mostró aquí en esta parábola, y les voy a decir ahora, les voy a explicar a ustedes qué significa esta parábola. Porque a ustedes que tienen un corazón para oír, para entender el misterio del reino de Dios, yo les voy a explicar este misterio. Porque ustedes tienen corazón para Él, para el Señor. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estas son personas que han escuchado la verdad, pero permiten que el diablo les robe la verdad. Cuando Jesús dijo esta parábola, Jesús está hablando en todos los tiempos de la iglesia, no solamente cuando Él predicó. Hoy en día nosotros vamos a hablar y el diablo le va a robar la palabra a muchas personas que nos van a escuchar. Es decir, no piensen que eso no se está dando hoy en día. Se dio en la época de Jesús, se dio en la época de los discípulos, de los apóstoles, y se da en la época de la iglesia, en todos los tiempos de la iglesia. Va a acontecer esta situación. Después dice en el verso 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Está la otra parte. Los hombres que escuchan la palabra, creen al Señor, lo ves en la iglesia, están llenos de gozo, ay, esto, aquello, lo otro, tú los ves y tú dices, wow, tremendo hermano. Al poco tiempo viene una tribulación sobre el varón ese o la mujer y se aparta de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona incrédula. Considera que apartándose de Dios va a resolver los problemas. Deja la palabra de Dios y deja la fuente de agua viva para irse a una cisterna seca. Irse al mundo a resolver los problemas. Y pensamos que cuando viene la tribulación, el diablo nos tira tan fuerte la tribulación que percibimos que yéndonos del Señor vamos a resolver los problemas. Esas personas, dice Jesús, por un breve tiempo se gozan y se alegran en la palabra, en la verdad, en la eternidad, pero luego se apartan. Pero tuvieron tiempo gozándose. Viene el tercer paso. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El tercer punto es los espinos. Los espinos son, y está bien claro aquí, los afanes de la vida, el dinero, las cosas hermosas de este mundo, que resplandecen y nosotros la vemos y la necesitamos y la buscamos con afán. Esas cosas también apartan al hombre de la verdad. Y esto pasa en el Evangelio. Vienen al Señor, están por un tiempo, pero luego se dedican a las cosas del mundo más que a las cosas de su eternidad. Y allí es donde el enemigo les roba su vida eterna. Pero participaron de un tiempo de gozo y de alegría. Y dice la cuarta parte de la parábola. Más la que cayó, es decir, la palabra que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay otra parte, hay otros humanos que su corazón es bueno. ¿Pero bueno para qué? Bueno para escuchar a Dios, bueno para respetar a Dios, bueno para creerle a Dios y mantenerse en los principios que Dios da, buenos para obedecer a la fe. Y esos corazones son los que se mantienen firmes y dan fruto. Dice que este corazón da fruto. Esta persona da fruto. En otras palabras, esta persona va a hacer que el reino de Dios sea multiplicado. Esta persona va a traer cambio en su vida.
Esta persona va a imitar a Cristo. Esta persona va a traer el fruto del Espíritu Santo a su vida. Esta persona va a echar para adelante el Evangelio. Va a trabajar en pos de la palabra del Señor. Así que tenemos ya las 4 personas que vamos a ver mientras vamos evangelizando. Pensamos, vamos a ver unos que de momento oyeron y el diablo le comió la palabra. Otros que caen en la roca y están llenos de gozo y de alegría. Pero viene la tribulación, ¡pum!, y se apartaron. Cogen cualquier problema y eso acaba con ellos. ¡Qué tristeza! Hay otros que son los que caen entre los espinos. Son los placeres, las riquezas, las cosas del mundo, los afanes, los problemas del mundo que tienen que ver con la subsistencia del hombre. Y esos apartan a los hombres de la verdad. Y el cuarto, aquellos que son una buena tierra, le llaman corazón justo. Es un corazón que el Señor ama porque son corazones que son buenos. Son corazones buenos, aceptan la voluntad de Dios, son buenos para con Dios y estas personas obedecen a Dios. Estos son aquellos hermanos que dan fruto en abundancia para el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oyen, cómo escuchan ustedes, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Esto es una palabra de juicio para nosotros los hombres. El que tiene, se le dará. Y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Al que tenía 4, le dieron a aquel que tenía uno solo y no lo multiplicó. El que tenía uno solamente, se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 4. Así tenemos que entender que Dios exige de nosotros que demos fruto. Como dice aquí, en el cuarto caso, los que cayeron en tierra buena son los que dan fruto. Se multiplica el fruto de nosotros. Ok. Este es un principio que tenemos que tener cuando estamos evangelizando. Y cuando yo predico y cuando yo enseño, yo sé que no todo el mundo que recibe la palabra la va a recibir en buena tierra. Eso yo lo tengo por entendido. Por eso, así como Jesús dijo, le hablo en parábola y no me van a entender. Sus oídos están cerrados, sus ojos están ciegos, porque estos corazones que están aquí no tienen buena tierra, no son corazones buenos. Y Dios no malgasta su tiempo con personas así. Dios le habló bien claro y llamó a sus discípulos aparte y le explicó cómo son las cosas. Ahora estamos hablando sobre evangelismo. Tenemos que saber que estas cosas van a pasar a medida que predicamos la palabra. Vamos a pensar que hay personas que, se van a cerrar, van a venir a la iglesia, te dicen 3 palabras, tú los ves que hablan tan lindo, que hablan tan hermoso, y de momento tú dices, ¿y qué pasó con fulano? ¿Por qué no siguió? Ahí está el problema. Dice el Señor que no hay nada oculto que no sea revelado. Todos los corazones tarde o temprano se van a revelar y se va a ver la verdad que hay en el corazón de las personas. Nosotros solamente podemos oír las palabras y creer hasta cierto punto lo que dice la persona, pero solo el Espíritu Santo nos puede discernir y hacer entender en verdad qué hay en cada corazón de cada persona. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, la forma de evangelizar. ¿Qué podemos usar? ¿Cómo podemos evangelizar a una persona? ¿Qué tenemos que hacer para evangelizar? Una de las maneras de evangelizar es demostrar la obra de Jesús por nosotros.
Una de las maneras es esta. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pablo le dijo a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este principio es uno de los principios que debemos de llevar cuando queremos hablarle a una persona. Este principio debemos de decírselo a una persona que queremos evangelizarla. Jesucristo murió por tu pecado, fue enterrado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres ver las Escrituras y comprobar que esto fue así? ¿Quieres ver cómo fue profetizado por años y cómo esto se cumplió en Jesús? Para que entienda que Jesús no es un hombre cualquiera, sino es el enviado de Dios para salvarnos a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para quitarnos la culpa, para sacarnos del infierno que nos pertenece por haber pecado contra Dios. Es decir, ese es un principio que debemos demostrarle a las personas que queremos hablarle del Evangelio. Eso es uno de los principios. Y Pablo hablaba que esta era la forma en que él le había predicado a los corintios. Esto fue lo que él le enseñó. Esto fue lo que él les habló. Vengo a hablarle de Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, dio testimonio, muriendo, siendo enterrado y al tercer día siendo levantado, como dicen las Escrituras. Las Escrituras hay que aprender de... Pablo tenía un conocimiento bien claro del Antiguo Testamento y le mostraba a ellos, por las Escrituras, cómo había sucedido esto y cómo este testimonio había sido dado en Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles estaban ahora llevando este mensaje. Esa es una de las maneras de predicar el Evangelio. Segundo, vamos a ver otro. En Lucas 8, donde estábamos ahorita, 26, hay una historia aquí muy hermosa. Lucas 8, esa es la historia de el Gadareno. Vamos a leerla entera. No quiero pasar por alto, quiero leerla con calma y analizar bien estos puntos, cómo sucede y por qué suceden estas cosas. Así que el primer punto del evangelismo tiene que ver con expresar y enseñar la obra de la cruz y la resurrección de Cristo, por medio de las Escrituras. Ahora, hay otra forma de evangelismo, es decir, hay otro método que nos ayuda también en el evangelismo a las personas para que crean. Jesús, el Espíritu Santo, usa estos métodos. Dice, y el verso 26, y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, en el cementerio. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí hay algo maravilloso. Un milagro fantástico. Un loco, endemoniado, arrebatado, que no había manera de sujetarlo ni con cadenas en ese momento. Jesús lo sana, lo libera, ven lo que él hizo por estos hombres, por este hombre, y las personas de allí no creían en Jesús. Le dicen a Jesús que se fuera de aquella región. Increíble. Un testimonio de esa manera. Pero Jesús usó a este hombre para evangelizar. Le dijo: vete a tu casa, vete a lo tuyo y dile a ellos cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. Aquí es otra manera de evangelismo. El testimonio de nosotros. Lo que Dios ha hecho en mi vida. No tener temor. Ustedes vieron que allí no le creyeron. No le creyeron a Jesús. Lo tuvieron tal vez como un brujo. No sé cómo que lo tuvieron. Pero no vieron en Jesús a su Dios. Los hebreos de allí no le creyeron a Cristo como su Salvador. Pero aquel hombre que fue liberado sí llevó su testimonio. En otras palabras, nuestro testimonio es una manera de evangelismo. Por eso Jesús le dice: ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. Entonces tenemos dos formas de evangelismo. Uno es llevar la palabra de la obra de Cristo en la cruz y en el sepulcro. Esa es súper importante. Segunda, nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Ni más grande ni más pequeño, hermano. No sé cómo hay hermanos por ahí, los conozco, lo he visto, que quieren hablar tanto que se pasan de lo que Dios hizo por ellos. Eso es falso, eso es mentira y eso no sirve. Usted tiene que decir lo que Dios ha hecho en su vida. Si lo sanó, lo sanó. Si lo libertó, lo libertó. Si le ha dado bendiciones, cuáles bendiciones y cómo se la ha dado. Usted debe de decir las cosas claras, tajantes y sencillas. Pero la verdad, sin aumentar ni disminuir. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me entienden? Decírselo a las personas. Son las dos partes importantes. Vuelvo. La muerte de Jesús por nuestros pecados. La resurrección de Jesús para darnos vida eterna conforme a las Escrituras. Muerte y resurrección de Cristo. Segundo, nuestro testimonio. Eso es lo que debemos de hacer para nosotros evangelizar. No hay otra forma de evangelismo. Si queremos trabajar el evangelismo de persona a persona, que es lo que se debe de hacer aquí en la iglesia por ahora. En Marcos 16, Jesús dio una orden de evangelismo y lo dijo de esta manera, 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero que nuestro Señor nos dice es, ya hemos visto que hay 4 maneras de corazones o personas, la vimos, pero Jesús le predicó a todos. Y a nosotros nos manda a que no nos preocupemos por el tipo de corazón, sino que le prediquemos a todo el mundo. Lo que será revelado, eso le pertenece a Dios. A nosotros lo que nos cuesta, es ir y predicarle el evangelio como está
ordenado por el Señor. Digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que nosotros tenemos que predicarle. Y el otro día le hablaba a los jóvenes que un ministro y aún la iglesia, si no tiene amor, no le va a predicar a la gente. Si no entiende que la gente está en estado de muerte, no le va a predicar a la gente. Si no ve delante de las personas un infierno para ellos, no se va a preocupar. Y que hay un gran temor en nosotros los seres humanos, que se le llama en la Biblia el temor al hombre pone lazos. Y muchas personas no son capaces de predicarle porque este es un brujo, o porque este es un rico, o porque este tiene un carácter fuerte, o porque este no me va a creer, o porque este dice malas palabras, o porque este es así, o porque este es asado. Eso no es problema de nosotros. A nosotros se nos ha ordenado que prediquemos, o porque este es un cura, o porque este es de tal religión. A nosotros no tenemos que mirar la naturaleza ni las condiciones del hombre. Lo que tenemos que mirar es la condición de su alma en la cual está en peligro de muerte y la condición en que Dios nos ha mandado a nosotros a que demos fruto. Y para eso tenemos que amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y para eso, si los amamos, le vamos a hablar del Evangelio. No importa lo que piensen, no importa lo que sean, no importa lo que tengan. Nosotros lo que entendemos es que tenemos que llevarle la salvación a toda criatura, como dice aquí, y por todo el mundo, y predicarle a toda la humanidad. Predícale al que está delante, atrás. No importa que la muchacha sea bonita o sea fea. No importa que el tipo sea rudo o sea débil. No te preocupes por su condición. Tú lo que tienes que preocuparte por obedecer a Dios y yo. Ese es nuestro principio en el mundo. Y si tenemos amor por las almas, por aquellas que murió nuestro Señor Jesucristo, le vamos a predicar entonces a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura el Evangelio. El que creyere, quiere decir, hay quien cree y hay quien no cree. Ya aquí está puesto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que llevar a las personas a este punto. Sabemos que hay quien va a creer y sabemos quién hay que no va a creer. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que Jesús dijo, ve y a esto. Tú le predicas y tú lo dejas tranquilo. Si viene, vino, y si no viene, déjalo. Él sabe para dónde va. Y si no, se va a enterar más adelante. Pero no es nuestra obligación pensar que todos se van a salvar. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La otra parte de la evangelización, que la vimos ahorita, es los milagros. Tenemos que creer en un Dios de milagros. Tenemos que creer, y eso lo vamos a creer cuando empecemos a ejercitar. Creer en la oración que le hacemos al Señor, porque Él va a responderlo. Como Él dice, el que me pide a mí tiene que creer que yo estoy ahí y que yo estoy para atenderlo. Tenemos que entender eso. Venimos al cuerpo de Cristo buscando bendiciones y tenemos que llevar bendiciones a aquellos que están en la calle. Esta iglesia tiene que empezar un sistema de evangelización, usted a usted, a las personas que están a tu alrededor, a las personas que nunca le has predicado. Tenemos que predicarle, tenemos que entender que eso es lo que el Señor nos ha mandado. Y si la persona tiene necesidad, orar por ello. No es de nosotros sanar, no es de nosotros liberar, no es de nosotros guardarnos de una mordida de serpiente, de una poción de veneno. No es de nosotros, es de Dios el hacer eso en nosotros. Tenemos que entender, mi vida está en tus manos, Señor. Y ir de esa manera. Ahora, tienes que tener fe. Tienes que tener valor, porque el reino de Dios es de valientes. Los valientes somos los que arrebatamos el reino de Dios. Los débiles no lo arrebatamos. ¿Y cómo nos hacemos débiles? Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres y el temor del hombre nos pone lazo y no hacemos la voluntad de Dios. Porque miramos las características de las personas y dividimos a las personas por sus condiciones, su rango, su sociedad, su dinero o cualquier otra cosa, sus actitudes,
Y eso Dios dijo, no es así. No es fácil ir frente a un rey a predicarle. Dios llamó a Pablo y le dijo, vas a ir frente a reyes y príncipes y le vas a predicar. Y le predicó. Y por predicarle los mataron. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida para salvarla? Cuando tengamos que predicarle a uno que está por encima de nosotros, a uno que nos puede cortar la cabeza. Todavía aquí en este país es fácil. Tal vez nos den una galleta un día, un chasquido en la cara, como un día que me lo ofrecieron a mí, pero no me lo dieron. O nos den unos piñazos, o nos escupan, o nos empujen. Tal vez, puede pasar. Pero todavía aquí no nos coge ni la horca, ni la guillotina. Por eso todavía en este país no ha llegado, ni aún la prisión. Entonces, hay que tener valor y saber que Cristo está dispuesto a hacer milagros, pero no en el que nosotros pensamos que se va a hacer el milagro, sino en el que Él conoce su corazón. El milagro no se hace en cualquiera, se hace en el que tiene fe. Y no es la culpa tuya que se haga o deje de hacerse, no. Es Dios que sabe a quién se lo hace y a quién no se lo hace. Tú sigues haciéndolo y el que tenga recibirá. Hay veces que uno piensa que uno es el que hace el milagro. No somos nosotros los que hacemos el milagro. Dijo Jesús, al que cree. Tú tienes que creer, pero el otro también tiene que creer. Cuando el Señor llegó a Samaria a hacer milagros, dijo, no pudo hacer muchos milagros porque no creía. También le pasó a Jesús, más a nosotros. Tenemos que tener fe para los milagros, para orar cuando vemos una necesidad. Tenemos que usar el poder de Dios, porque Él nos los ha dado. Él dice que estamos ungidos, que cuando venimos aquí, Él nos unge con bendición y vida eterna. Él nos unge. Dice que recibimos el óleo cuando nos venimos a la iglesia. Aprendemos la palabra de Dios y recibimos el poder de Dios. Nuestro problema no es pensar que vamos a hacer lo que queremos hacer, sino hagamos lo que Dios dice y Dios hará lo que a Él le corresponde. Y no se preocupe si hoy o mañana no sucede. Sucederá en el momento que Dios tiene escogido para que sucedan las cosas. Él conoce los corazones, acuérdense. Jesús lo dijo cuando dijo la parábola. Ahí mismo en el capítulo 8 de Lucas. Que dijo, los corazones se van a revelar en su momento. Se van a conocer lo que hay dentro de ellos. Y eso lo hace el Señor. En Juan, capítulo 15. Aquí vamos a leer un poquito. Juan capítulo 15. Aquí el Señor nos habla más que de evangelismo, aunque vamos a hablar de evangelismo aquí, pero la condición de nosotros, los hijos de Dios. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. 1 y 2. 15, perdón, estoy en Juan, estoy en Lucas, perdón, Juan 15, me confundí. Gracias, no me había dado cuenta. Capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí Jesús habla bien claro, le está hablando a sus discípulos nada más. Y le está diciendo la condición en la cual Dios gobierna sobre sus discípulos. Y lo que Dios va a expectar de nosotros los discípulos del Señor. Es interesante que analicemos bien esto. Porque esto no es para cualquiera. Esto es para los discípulos nada más. Fíjense que Él estaba con sus discípulos solamente. Y le estaba hablando a ellos. Y le dijo, mira, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Los pámpanos que en mí no llevan fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Se está hablando de la vid. Sabemos que la vid
cuando se termina la época de cosecha, se le cortan todas las ramas, se limpia y se deja solamente ese palo que sube y está enredado. Pero todas las ramas son cortadas, porque esa rama ya no produce más fruto. Esa limpieza que está diciendo Jesús aquí, dice que se hace con nosotros. Se nos quitan las ramas donde dimos el primer fruto. Y nos quedamos otra vez pelados sin ningún fruto, sin ninguna rama donde dar fruto. Cuando vuelve la época de que la vid dé fruto, sucede que vuelvan a hacer otra rama. Y es allí donde vuelve otra vez a darse un ramillete de uva. Dice el Señor que nosotros somos como esa ramita, ese pámpano. La vid es Él, así que a Él se le limpia, se le va limpiando. Y vuelven otra vez las ramitas a volver a salir. Pero la rama que no da fruto, aquí está escrito, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A nosotros, unidos a Jesús, se nos limpia si damos fruto. Pero si no damos fruto, si no damos el fruto que Dios espera de nosotros, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los que estamos limpios por la palabra, llevamos fruto. Pero el pámpano que no da fruto, dice que será cortado. Será quitado. Lo quitará. Es decir, que Dios exige de nosotros frutos de carácter y fruto dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que dar fruto de todo tipo. Y aquí vamos a ver que el Señor pide que nosotros tengamos el carácter de Cristo y que hagamos la obra de evangelismo en el mundo. Porque el pámpano que somos nosotros, tenemos que fructificar, tenemos que dar fruto, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y ese es el fruto que Dios pide de nosotros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí estamos viendo, la limpieza está dada por la palabra. La primera limpieza que nosotros estamos recibiendo es cuando la palabra nos va quitando las costumbres mundanas y nos va poniendo las costumbres divinas. Nos va haciendo semejante a Cristo. Esa es la limpieza. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. La dependencia de Cristo, para que nosotros tengamos una vida fructífera en el Señor, es la única manera de tenerla. Si no estás pegado a Cristo, si no estás en su palabra, si no estás en su presencia, si no estás en la oración, si no estás en la iglesia, si no estás haciendo lo que Él te manda hacer y te aparta de su voluntad, vas a perder esa bendición. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí está la pérdida de la salvación. Aquí está el pámpano que no hace la voluntad de Dios. Aquí está el pámpano que quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Aquí está el pámpano que no se deja limpiar. Aquí está el pámpano que no quiere echar fruto. Dice después, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora viene la palabra de gozo para nosotros los siervos del Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice el Señor que si nosotros permanecemos en su palabra, y permanecer en su palabra no es leer la Biblia, sino es obedecer a la palabra que Dios nos manda.
Porque podemos conocer mucho y hacer poco. Y eso no sirve. El problema es hacer lo que Él nos manda hacer a cada uno. Conforme al don que tú has recibido y a la orden que tú has recibido de parte de Dios, ve y ministra a los hermanos y ministrasela al mundo. Lo que Dios te ha dado para el mundo y lo que Dios te ha dado para tus hermanos. Dios te dice, nos dice aquí, que le podemos pedir todo lo que queremos y Él nos lo va a dar si permanecemos en su voluntad, en su palabra. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulos de Él son personas que imitan a Cristo. El discípulo es el que aprende de un maestro para obrar de acuerdo a ese aprendizaje que él ha tenido. Por lo tanto, esto glorifica a nuestro Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto y seamos así discípulos de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay muchos mandamientos, pero hoy estamos hablando del mandamiento de evangelizar. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es uno de los mandamientos que Él nos dejó. Y estamos hablando de ese mandamiento específicamente. Por lo tanto, para yo glorificar al Padre, yo debo de pedirle a Jesús, pero cumpliendo su mandamiento. Es de ir predicando la palabra, no mirando el temor del hombre, sino predicarle a todo hombre. Todo aquel que podamos hablarle la palabra, tenemos que decírsela. Como Pablo decía, a diestra y a siniestra en todo momento hablando. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os he mandado. Si no hacen lo que yo les he mandado, entonces no somos amigos de Jesús. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Nosotros no elegimos a Jesús. Jesús nos eligió a nosotros. Él nos llamó a nosotros el conocimiento de la verdad. Y cuando nos llamó, nosotros aceptamos esa elección de Él en nuestras vidas, hermano. Él nos ha llamado. Si no nos llama, nosotros no podemos estar aquí. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Estos mando que os améis unos a otros. Fíjense que el fruto está muy relacionado con la bendición. Cuando llevamos fruto y le pedimos algo al Señor, Él nos lo da. Pero cuando no llevamos fruto, Él nos quita, nos poda, nos corta de la presencia de Cristo y nos aparta. Entonces, el que no lleva fruto, el Padre no le responde. La bendición de nosotros, de recibir bendiciones, está en que demos mucho fruto. Y le hablé de que hay el fruto de la limpieza, que tiene que ver con el carácter de nosotros, tiene que ver con la semejanza a Cristo, y el fruto de la evangelización, cuando Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Son dos frutos que tenemos que tener en cuenta, porque los dos son necesarios para mantenerse como un pámpano sano, dando fruto. Entonces estamos viendo aquí que la necesidad de predicar el evangelio. Vamos a pasar al capítulo 16, ahí mismo. El Señor a los que llevan el evangelio en la calle, le dice en el verso 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Oigan esto,
os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Cuando vamos a la calle a predicar, hermano, tenemos que entender que nosotros podemos pasar tribulaciones fuertes con las personas que amamos y que le estamos llevando la palabra. La iglesia tiene que entender que esto es parte del evangelio. No todo es chasquidos y risas y aplausos. Hay personas que nos van a tratar feo. Pero tenemos que entender que ya Jesús de antemano nos lo dijo porque esto iba a suceder. Entonces esto es parte del evangelio, parte de la vida de Cristo en nosotros, parte de la obra de Dios. Y tenemos que entender esto. Pero eso no debe de quitarnos la fe ni aminorar nuestro esfuerzo por seguir evangelizando. Al contrario, ya estamos prevenidos por el Señor. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Como Jesús dijo que se iba, y ya Él se fue, y aquí estamos nosotros, estamos en esta posición. Los discípulos se sintieron tristes porque el Señor se fue. Yo también hubiese querido que el Señor estuviera hoy con nosotros aquí, materializado, en cuerpo, pero no, Él está en espíritu. Y aquí viene el Señor y nos da una tremenda promesa. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él se fue y envió el Consolador. Y tenemos que tener certeza de que el Consolador está con nosotros para la evangelización y para todas las cosas. Pero como estamos hablando de evangelización, tenemos que entender que la evangelización le pertenece a este maravilloso Consolador, al Espíritu Santo. Y miren la obra de Él en la evangelización con nosotros. Verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es Él, no soy yo, no eres tú, el que convence al mundo de pecado. El que hace que las personas entiendan su pecado. No somos nosotros. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Nosotros regamos la semilla, pero es Él el que hace que esa semilla germine en ciertos corazones y en ciertos no va a germinar. Hay quien escucha y entiende, hay quien escucha y no entiende. Eso le pertenece a Dios. Está bien claro. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Pero Él no va a convencer al mundo de pecado si no es a través de nosotros. Él nos usa a nosotros para convencer al mundo de pecado. Por eso Jesús dijo, id por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere, pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas que tiene que ser convencida la persona. De pecado, por cuanto no creen en Él, en Jesús. Cuando empiezan a creer en Cristo, una persona empieza a entender que Él murió y empieza a entender su pecado. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios fue que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y fue sentado a su diestra y no vendrá hasta el día que el Padre haya determinado para Él venir a la tierra nuevamente. Esa es la justicia de Dios para Jesús. De juicio, este es el otro juicio. El juicio que tiene que entenderse que Jesús hizo. Y Jesús dijo estas palabras: hoy será juzgado el príncipe de este mundo. En la cruz, y entre la cruz y la resurrección de Cristo, Satanás fue juzgado. Y ese juicio es dado a conocer al creyente, al que cree en Jesús.
al que cree en Jesús, al que cree en esa justicia, también entiende este juicio que se hizo sobre Satanás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya había un juicio para Satanás determinado y se hizo entre el momento entre la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se levantó de los muertos es porque Satanás fue juzgado, porque la muerte no lo pudo retener. Y si la muerte no pudo retener a Jesús es porque Jesús venció a Satanás. Allí estuvo el juicio que se le hizo a Satanás y fue presentado sin ningún tipo de vestimenta, es decir, le quitó todo su poder, porque Satanás fue juzgado como un ser que rompió la ley. Y ya de eso hemos hablado. Entonces, es el Espíritu Santo el que a través de nosotros, llevando la palabra, le da a la persona convencimiento de pecado, convencimiento de justicia, convencimiento de juicio. A medida tenemos que centrar nuestra predicación a los amigos, a los desconocidos, en esta parte que Jesús nos enseña. Ok, hay una cosa que es cierta, yo me he dado cuenta y creo que ustedes también. A veces uno quiere hablar con las personas en ciertos momentos y decirle 2 o 3 cosas, pero me doy cuenta que casi nunca me parece que eso da resultado. Porque las personas no tienen tiempo ni para escuchar. Uno le dice 2 o 3 cosas y las personas están con su mente. Tristemente a veces uno no tiene ni tiempo, o mejor dicho, la gente no tiene tiempo para sentarse con uno a escuchar. Pero si uno trabaja buscando de que las personas puedan sentarse con uno a escuchar a uno, mostrarle con paciencia el Evangelio. Porque si vemos el Evangelio, cómo se predicó en los Hechos, vemos que Pablo tenía oportunidad de predicarle, de hablarle a personas que lo atendían, que estaban dispuestos a escucharlo, aunque no creyeran, pero se paraban a escucharlo. Y a veces uno le dice, porque dio esto, porque dio aquello, porque mira tú estás, pero no nos sentamos con personas que tenemos oportunidad como familias, decirle, ven acá, yo quiero hablarte de esto. Exactamente, decirles cosas claras del Señor, no decirle las cosas así, o un amigo. Como le digo, a veces uno en la calle uno puede decir 2 palabras y las personas se convierten, eso es verdad. Y las personas reciben. Me estaba contando el hermano Daniel de un señor que murió hace poco, o no sé de qué tiempo habrá muerto, pero que él tomó la decisión de hablarle a 10 personas todos los días de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando hicieron el cómputo, cuando él murió, había hablado a unas mínimo 100,000 almas. Y que en su muerte muchas personas dieron testimonio de que él fue quien les habló del Evangelio. Y muchos no se convirtieron ahí mismo con él, pero que después, sucesivamente, muchas de esas personas que él le habló, no sé qué cantidad, vinieron al Evangelio porque esas palabras quedaron en él, en esas personas. Así es el Evangelio. Dice Pablo, uno riega, uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. Tenemos que entender que Dios quiere salvar almas. Es un principio divino. Por eso Él vino al mundo. Y nosotros tenemos que hacer que nuestra iglesia evangelice más. Tenemos que dar más fruto en esta área de la vida. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de la eternidad, pero tenemos que trabajar en traer almas al Señor. Aquí hay bastante asiento, gracias a Dios. Amén. Tenemos que trabajar para que estos asientos sean llenos. Y no se preocupen por lo que vinieron y se fueron. Imagínense la multitud que Jesús tenía al frente y todos se fueron. Imagínense la multitud de los gadarenos que Jesús les vieron el testimonio de ese milagro maravilloso y botaron a Jesús de allí. Pero sabemos que muchos vendrán al Señor
si nosotros hacemos la obra de Dios. Sea que vengan donde estamos nosotros o sea que vayan a otro lugar porque nosotros le dimos la palabra. El problema es que nosotros tenemos que regar la palabra sin temor, sin miedo, esforzarnos a decir la verdad, tener un plan para hablarle a las personas. Tenemos que tener un conocimiento de lo que vamos a hablar. No debemos de ser neófitos. No debemos de tener falta de conocimiento en lo que vamos a hablar. Hablémoslo con testimonio claro, que no puedan refutar tu verdad. Podrán decir que es mentira, pero no pueden mostrar que es una mentira. Y tenemos que dar testimonio y tenemos que entender que van a haber corazones buenos y corazones malos. Pero tenemos que predicarle la palabra a las personas. Tenemos que hablarle a las gentes. Hoy en día hay muchas formas de predicar donde se hacen actividades, donde se hacen ciertas cosas y todo eso es bueno. Nosotros no tenemos ese dinero para hacer muchas cosas, pero sí podemos hablarle a las personas, persona a persona, a la familia, a los amigos, a los que nos encontramos, a los que se nos sientan al lado en un rato a conversar. Podemos hablarle. Yo tengo la costumbre que si yo me siento con alguien al ratico, ya yo le estoy hablando del Señor. Yo empiezo hablando de cualquier cosa que se hable, pero yo al poquito rato empiezo a hablarle del Señor. Me crean o no me crean, no es mi problema, el problema es de Él. Me acepten o no me acepten, no me importa. Yo lo que tengo es que mostrarle a Cristo. Tengo que hablarle de Cristo. Y tenemos que entender, somos sabios para hablar de las cosas del mundo. ¿Cuánto más la necesidad que hay de hablar del Señor a las personas? Hablar del Señor. Y acuérdense, es importante, en todo tiempo hablen, hermano. No importa si son 5 minutos, pero si podemos sentarnos con la persona, mucho mejor. Si podemos hablarle en calma, si podemos ganar su atención. Hay personas que no podemos, pero hay personas que sí nos van a poner atención. Y esa es la obra del evangelista, de nosotros como iglesia. Tenemos que buscar de llevar el evangelio a las demás personas, por favor. No tengan temor, no se preocupen por lo que vinieron y se fueron. Preocúpense por lo que el Señor le mandó a hacer. Los corazones son de Dios, Él es el que determina. La obra que se nos encomendó es lo que tenemos que hacer. Hablemosles a los amigos, nuestro testimonio, lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Se ríen de ti? ¿Se rieron de Jesús? ¿Se burlan de ti? Se burlaron del Señor. Ese no es el problema de nosotros. Dios lo dijo bien claro. A uno lo van a botar de la iglesia, a otro lo van aún a matar pensando que hacen la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, cambiando nuestras vidas y evangelizando, hermano, dándole palabra a las personas, sin ofender, sin humillar, llevar una palabra sencilla pero constante. Nuestro testimonio y el testimonio de Jesús son las dos cosas que evangelizan. Nuestro testimonio y el testimonio de Jesús. Y le digo sinceramente, no hay que ampliar el testimonio. Lo que Jesús no hizo, no hay que decir que lo hizo. Hablar claro y sencillo, la verdad. Nosotros no tenemos que decir cosas que no son de acuerdo a la verdad, porque eso le da poder al diablo. ¿Me entienden? Esta es la primera. El próximo domingo vamos a seguir hablando sobre evangelismo. Quiero que nosotros nos dediquemos más a hablarle a las personas, que tengamos valor para hablarle, que entendamos que esa es la voluntad de Dios. Nuestro Padre nos ha enviado a esto. No nos queremos ir solo al cielo. Allá hay mucho espacio donde las personas pueden ir. El sistema del cristiano no es como el hombre del mundo, que no te quiere enseñar lo bueno para que tú no le robes. No, en el cielo no hay problema, y hay espacio para todo el mundo. Nosotros no somos egoístas, no tenemos temor de que vayan, al contrario, Dios quiere que vayan más. Si la tierra es pequeña, Él la amplía. Si falta una casa, Él la hace. Si falta comida, Él la pone. Allá no hay problema, no es como aquí, que estamos siempre pensando que el otro se va a coger lo de nosotros. No, allá no hay problema.
Así que miremos esto, hermano, miremos hacia adelante y pensemos en esto que hemos leído. El Señor quiere fruto de nosotros. El Señor quiere que nosotros evangelicemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Está dado por el Señor. Y Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y Él haría. Hay que orar por las necesidades. Hay que creer que Dios va a bendecirnos. Hay que venir los domingos aquí pensando que vamos a recibir bendiciones. Las personas que tienen necesidad van a buscar en el mundo cómo resolver sus necesidades. Hermano, Dios dijo que Él derrama bendición aquí. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? ¿Le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer? Pues vamos a venir expectando aquí que aquí se resuelven las necesidades. Si le pedimos y damos fruto,